Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos y nuestros invitados de hoy, el profesor Raúl Huizzi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, así como con el profesor Alejandro Gutiérrez, director del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes, CSHTA. Hemos estado conversando durante todo el programa sobre este importante tema de la economía nacional. Raúl, dejamos la pregunta en el aire antes de irnos, en el último segmento. ¿Cuál crees tú que es el impacto, cuáles crees tú que van a ser los efectos de la inflación galopante que vamos a tener en el país y la que tuvimos el año pasado y la devaluación que se viene en ciernes sobre la dinámica universitaria, sobre la parte de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las funciones universitarias? Bien, la inflación, el efecto inmediato de la inflación es que los perceptores de ingreso pierden poder adquisitivo. Por supuesto, a nivel microeconómico ese comportamiento, pero a nivel macroeconómico uno puede extrapolar. Con una inflación de 53%, pues, y manteniendo los niveles de presupuesto universitario normales como se establecieron, se aprobó en el último Consejo Universitario, pues el poder de compra de la universidad y del pago de bienes y servicios se va a ver afectado. A nivel individual, por ejemplo, el 50% de aumento que tuvieron los trabajadores universitarios. Bueno, ese 50% ya fue devorado por la inflación. Que no fue 50%, fue 38%. Nos quedó debiendo el 6%, supongamos que sea 25 y 25%, ya nos quedan debiendo 6 puntos de inflación para este año. Y lo mismo, el efecto que va a tener sobre la posibilidad, por ejemplo, de la contratación de obras, de la compra de equipamientos, la compra de insumos. O sea, si los insumos pasan ahora a un tipo de cambio distinto, los laboratorios tendrán que comprar los insumos mucho más caros con el mismo presupuesto. Entonces, va a perturbar de manera importante, como perturba la inflación, toda la economía. O sea, Alejandro lo acaba de señalar, yo lo insinué al comienzo. No es que hay que resignarse a vivir con la inflación. Aquí hay países que tuvieron procesos hiperinflacionarios. Yo le comentaba a nivel didáctico esta mañana que un proceso hiperinflacionario anteriormente estaba caracterizado por inflaciones de 50.000%, 29.000%. Y hay una anécdota muy común que en una época de inflación, cuando usted va a comer en un restaurante, una vez que le traen el plato de comida, usted paga de una vez para que cuando termine de comer los precios no hayan aumentado. Eso es básicamente lo que... Y en un proceso inflacionario, hiperinflacionario, cuando usted va al mercado, usted lleva la plata en una carretilla y se trae los bienes en el bolsillo. Eso es más o menos anecdóticamente lo que puede estar ocurriendo para que la gente gráficamente vea lo que es el proceso de inflación. Ahora, la literatura reciente comienza a hablar de que ya hiperinflación no son 25.000, 29.000% de inflación, porque después de la década de 1990 los países aprendieron a cómo controlar la inflación, y países que tuvieron graves problemas de inflación son países exitosos en términos de estabilidad de precio. Ahora, nosotros lo podemos hacer. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hemos aprendido? ¿Por qué países como Bolivia, como Perú, como Brasil, como Argentina, que tuvieron procesos hiperinflacionarios, aprendieron la lección? Y nosotros, que estuvimos en estabilidad de precios y que incurrimos en un proceso inflacionario importante, ¿por qué no hemos aplicado la medicina que se aplicó allí? Entonces, pareciera ser que el problema está en el diseño de la política económica. Si usted toma medidas puntuales, aislada, es muy difícil que usted logre corregir todos los desequilibrios macroeconómicos. Profesor, ¿el ciudadano común entonces cómo podría sobrevivir ante el ciudadano común? Es el más afectado, y sobre todo el ciudadano común que tiene ingresos fijos, porque la mayor parte de los ingresos de una familia lo están destinando a alimentación. Y lo está destinando a alimentación porque el tipo de controles que hay en la economía venezolana origina elementos que el mismo Ejecutivo ha reconocido. Un control de precio prolongado origina escasez. Y eso no es en Venezuela, es en cualquier parte del mundo. Un control de cambio de manera ilimitada en el tiempo origina corrupción. Y el gobierno se ha dado cuenta cuando incluso ha tenido que imputar a mismos funcionarios gubernamentales por ilícitos cambiarios. Entonces, en el año 2014, realmente creo que nosotros vamos a tener
que sufrir en los próximos meses un efecto inflacionario importante, porque necesariamente lo anuncia el presidente, lo diga el Banco Central explícitamente, vamos a ir a un proceso de devaluación. El tipo de cambio de 6.30 va a ser un tipo de cambio inexistente a la vuelta de 15 días, un mes. Muy bien. Alejandro, tú como director del CDCHTA, ¿cómo prevés ese efecto sobre lo que tiene que ver con tu oficina, con la investigación? En un presupuesto que me has comentado muchas veces que es irrisorio, apenas, queridos amigos, alrededor de unos 4 millones de bolívares fuertes se invierten realmente en investigación en los proyectos que maneja la universidad, cuando es fácil que un par de proyectos con FONACYT tengan un monto superior, más o menos parecido. Sí. ¿Cómo visualizas tú el año 2014 y qué va a hacer el CDCH para poder generar, para poder conseguir más recursos para la investigación universitaria? Bueno, va a ser un año muy difícil, ¿no? El presupuesto universitario, aproximadamente el 90% son sueldos y salarios. Las consecuencias de la crisis que vamos a vivir en 2014 la vamos a pagar los perceptores de esos sueldos y salarios. Pero ese 10% que queda para lo que llamamos gastos de funcionamiento, ¿qué es lo que demandamos allí? ¿No? Insumos para los laboratorios, compras de servicios para construir reparar algunas edificaciones, comprar equipos de computación, maquinaria que se requiera. Todos esos bienes van a aumentar sustancialmente de precio y, aunque el gobierno diga lo contrario, aunque el gobierno tenga un ejército de milicianos y de voluntarios persiguiendo a los comerciantes, el dólar paralelo va a seguir marcando esos precios. La universidad se va a enfrentar a un problema de tipo laboral porque va a ser mucho el tiempo que vamos a tener que gastar. Para que nos vuelvan a subir los salarios. No, para que nos vuelvan a subir los salarios, para conseguir los alimentos. Ya eso se nota en muchas oficinas. Ya se nota. Se nota en muchas oficinas. La gente pide permiso para ir a una cola, a comprar cualquier cosa. Eso lo vamos a sufrir. Entonces, yo diría que ¿qué debemos hacer? Esta universidad, repito, yo siempre lo he dicho en otros programas, en medio de las dificultades y en años anteriores logró construir algunas fortalezas. Yo creo que tenemos que hacer mucho uso de los talentos nacionales, de los locales que tenemos en la ULA. No es posible que los posgrados de la Universidad de los Andes sigan funcionando aisladamente. Aquí hay 2 o 3 posgrados que por sí solos tienen muchas debilidades, pero que se unen esfuerzos entre universidad o con otros colegas que tienen talento suficiente, formación suficiente, que están en otras universidades nacionales, hay que traerlos. Podemos todavía mover en bolívares. Va a ser muy difícil traer gente del exterior. Ya ustedes saben el problema que hay con los pasajes. Prácticamente nosotros viajar al exterior, va a ser muy difícil. Eso se va a comer el poco presupuesto del CDCHTA, el programa de seminarios al exterior. ¿Por qué? Porque ahora, eso lo deberían anunciar en el día de hoy, probablemente vamos a tener que pagar cada dólar al tipo de cambio SICAD. Si a un investigador se le dan hasta $1.500 para un pasaje, $1.500 ya no sale por 6.30, sino por 11.50. Con eso no vas a Yo sé que con eso no vas a poder ni siquiera comprar el pasaje, pero para los efectos del presupuesto de la universidad lo va a afectar mucho. Terriblemente. Yo quiero aprovechar que estoy en el programa. ¿Qué medidas estás anunciando? ¿Qué medidas estás anunciando tú para el CDCH? No, bueno, el CDCH el año pasado logró culminar un proceso que veníamos de hace bastante tiempo, mediante un consenso, la vicerrectora académica, los miembros del directorio, tal. Tenemos una nueva normativa para financiar proyectos y tenemos unos nuevos montos, incrementamos los montos para financiar, pero todos sabemos qué es lo que va a pasar con el poder adquisitivo de esos montos. Sí, va a ser reducido. Yo exhorto a todos los investigadores que logren obtener financiamiento del CDCH a que gasten lo que tiene que ver con equipamiento, lo programen, lo reporten, lo soliciten al CDCH de manera muy rápida para que eso pueda fluir. Bueno, vamos a tener un año difícil, hagamos uso de todas las fortalezas, hagamos uso de los convenios con otras universidades nacionales. Va a ser muy difícil ir al exterior, viajar o traer gente desde el exterior.
hagamos uso de las salas de videoconferencias, gastemos dinero en el mantenimiento de esas salas de videoconferencias, en el mantenimiento de nuestra infraestructura. Yo creo que eso es lo que se impone. Y quiero aprovechar que estoy aquí con el ciudadano secretario de la universidad, con el decano de mi facultad, que son voces en el Consejo Universitario, para que por favor defiendan las áreas académicas y defiendan la investigación, que es lo que define a esta universidad como una de las mejores universidades de Iberoamérica todavía. Coincidimos contigo, Alejandro, coincidimos contigo. Realmente acá hay una emergencia, no hay dinero y aparece un monto importante de dinero. ¿Por qué ese monto no apareció antes para dárselo al área académica, para financiar los proyectos de investigación, la visita de los profesores, los programas de los seminarios? Coincido completamente con lo que dices y en el Consejo Universitario estaremos pendientes para que cualquier recurso que no se haya ejecutado vaya a engrosar los recursos disponibles para el área académica. Raúl, en un minuto adicional que nos queda, ¿cuáles son esos anuncios finales que tienes para este año para la facultad? ¿Cuáles son los proyectos importantes a los cuales vas a dedicar tu atención? ¿Cómo va la renovación del convenio con el Banco Central, las publicaciones? ¿En qué vas a estar metido en este año 2014? Bueno, en primer lugar, nosotros ya hemos renovado el convenio con el Banco Central. Acabamos ahora en diciembre de hacer un importante proyecto editorial con el Consejo de Publicaciones de la Universidad. Editamos 6 libros textos, entre esos uno que coordina el profesor Alejandro Gutiérrez sobre el sistema agroalimentario venezolano. Vamos a ratificar la política editorial el próximo año. Vamos a estimular el crecimiento de la parte tecnológica a través del fortalecimiento de nuestra red Wi-Fi y ver si por fin cristaliza la oferta de las tabletas que el Banco Central ha ofrecido a los estudiantes de las facultades de economía del país a precios muy módicos. Y en el área académica estamos presentando, ya nombramos una comisión para presentar un proyecto de doctorado en economía, que va a estar coordinado por el profesor Michel Rodríguez, debe presentado dentro de un mes. Dentro de un mes. Y estamos trabajando con el proyecto de profesionalización de los TCU en administración, en un convenio con el Cristóbal Mendoza. Tienen cerca de 12.000 TCU en administración a nivel nacional y creo que la facultad tiene el personal idóneo para que esto comience a desarrollarse. Además tienes la experiencia que tenemos con la Facultad de Medicina, claro, que hemos hecho programas similares con las enfermeras a nivel nacional, ¿no? Y por supuesto vamos a mantener, quizás ahora por la relevancia que tiene el debate de la materia económica en el país, vamos a tratar de traer expertos en economía que junto con nuestros profesores continuamos haciendo este ciclo de conferencias tan importante que en la Facultad de Economía lo hemos venido haciendo. Vamos a anunciar ya que el doctor Pedro Palma, Luis Vicente León y el presidente del Banco del Caribe estarán dando conferencias durante el mes de febrero en nuestra facultad. Muy bien, Alejandro, un minuto final para que alguna reflexión sobre esta situación. Bueno, vamos a tener un año difícil, pero mi mensaje para los universitarios es que mantengamos de todos modos el optimismo, que dediquemos nuestros mayores esfuerzos a la universidad, a entender el país, y que mantengamos la esperanza de que pueden haber cambios importantes y que la universidad es una institución fundamental para la vida del país. Bueno, queridos amigos, hemos tenido hoy junto a Carmen, la conductora del programa, a 12 excelentes universitarios que se manejan muy bien en el área económica: el doctor Raúl Huisi Gamarra, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y el profesor Alejandro Gutiérrez, director del CDCHTA. El tema ha sido de muchísimo interés, no solamente para los entendidos, para los conocedores de la materia económica, sino también para la gente, para el pueblo. ¿Dónde viene la inflación? ¿Cómo se genera? ¿Por qué se genera? ¿Qué medidas habría que tomar? Y sobre todo, transmitir los mensajes de confianza que la inflación es un fenómeno que puede derrotarse, porque muchos otros países han pasado, donde estamos nosotros ahorita, y han terminado con inflaciones a la vuelta de 4 o 5 años del 3 o el 4%. Carmen, no quiero despedir el programa antes sin invitarlos a participar todos en la elección de la novia de la Universidad de los Andes, que va a tener lugar en el César Rengifo este viernes, en horas de la noche, creo que es a las 7 de la noche. Esa va a ser la candidata número 12 que va a representar a la universidad en el reinado de la Feria del Sol. Y queremos que todos los universitarios pues, nos acompañen ese día y participen en la elección de nuestra novia, que nos va a representar con dignidad pues, en ese evento importante, ¿no? Todos entonces están invitados
el viernes a las 7 de la noche en el César Rengifo, la elección de la novia en la Universidad de los Andes. Así es. Muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos en el día de hoy. Y a ustedes, Gracias. amigos, también por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. Continúen con nuestra programación. Nos vemos la semana que viene. Así Un es. saludo para todos.